Ok, bueno, entonces empezamos. Primero vimos que la luz es una onda. Eso lo hizo Maxwell. Vimos que hace más de 100 años pensaban que la luz era únicamente una onda. Después alguien se dio, bueno, la electricidad también pensaban que era continua. Después, entre dos investigadores, que es J. J. Thomson, descubre el electrón y Millikan descubre la carga del electrón. Entonces empiezan a darse cuenta de que la electricidad no es continua como inicialmente habían pensado, sino que es discreta, porque tiene partículas que son los electrones. ¿Sí? Después, Max Planck explica un fenómeno que llevaba tiempo sin explicarse, era la emisión de la radiación del cuerpo caliente. Entonces todos los cuerpos calientes emiten radiación, quedamos, y aquí es trascendente porque Max Planck se da cuenta de que la única forma de explicar eso es a través de partículas discretas, ajá, de que la energía es discreta, ajá, que empieza a cuadrar con que los electrones son partículas, o sea que son discretos y no es una corriente continua, que la electricidad no es continua, sino que está dividida en ciertos valores. Ajá, entonces aquí empieza, a partir de Planck, empieza eh, a aparecer ese concepto de que hay algo que es discreto. Después Einstein, que hace la parte teórica, y Hertz, que inicia los experimentos. Obviamente estoy aquí no poniendo muchos investigadores que estuvieron después, incluso algunos ganaron el premio Nobel, pero aquí estos son los inicios. Pues descubren que el efecto fotoeléctrico existe y que la luz está cuantizada. O sea, de venir de que la onda, ahora resulta que algunos experimentos, empieza a haber más experimentos, por ejemplo, el efecto Compton, que no puse aquí, y empieza a haber una serie de conceptos y experimentos que nos dicen que la luz también está cuantizada, lo cual va contrario a la idea antigua de que la luz es una onda. Ujú. Eh, bueno, entonces empieza a ver el dilema de o son ondas o son partículas. Bueno, Luis de Broglie nos explica que todas las partículas subatómicas se pueden comportar tanto como ondas como partículas, o sea, tienen un comportamiento corpuscular. Ajá, corpuscular, perdón. Entonces tiene ese comportamiento dual de onda y de partícula. Bueno, va en general a solamente la estructura de la energía, de las partículas y demás. A nosotros como químicos o en la facultad de química, lo que nos va a interesar son los modelos que se aplican a la materia, porque nosotros nos encargamos de estudiar específicamente la materia. Entonces, Bohr introduce un modelo atómico. Hay muchos modelos atómicos que vinieron antes del modelo de Bohr, pero el modelo de Bohr lo que hace es introducir esta cuantización que se, que se conocía o que se tenía contemplada para el caso de la materia. Entonces hace un modelo de Bohr y la principal característica es que tiene un número n, y ese número n es proporcional o viene de Max Planck. Ese número n es el primero, aunque en ese momento no se conocía de esa forma, es el primer número cuántico. Ajá, es el número cuántico principal y es el que nos da una eh, característica o que nos multiplica cierta energía por ese valor entero n. Después viene el principio de incertidumbre de Heisenberg. Ajá. Dado que en esta parte se empieza a hacer que todo es estadístico, bueno, pues Heisenberg introduce que hay una parte de incertidumbre, que ya vimos que no podemos determinar dos pares de, de propiedades físicas al mismo tiempo. La más común es la del momento y la posición. Por eso dicen que eh, si no encuentras el momento, si encuentras el momento, no encuentras la posición. Y si encuentras la posición, no encuentras el momento. ¿Sí? Voy a cerrar la ventana porque hay mucho ruido en la calle. Dame un segundo. Ok. Después del principio de incertidumbre de Heisenberg, o más o menos a la par, Schrödinger se da cuenta de que esas partículas, como ahora tienen una onda,
les puedes asignar una función de onda que las describe. Ajá, esa función de onda va a funcionar siempre con un operador, que es lo que estuvimos viendo del operador hamiltoniano, vimos operador de energía cinética, operador de energía potencial. Ajá. Entonces, esto es en general para cualquier partícula, no necesariamente en el átomo, ¿sí? Max Born nos dice que esa función de onda que Schrödinger estaba describiendo tiene una interpretación física. ¿Me puede decir el cuadrado de la función de onda qué significa? ¿Alguien que haya seguido el curso y que haya entendido? La densidad de La probabilidad. densidad de Muy probabilidad. bien, la densidad de probabilidad. ¿Ok? Entonces, esta función de onda es la densidad, el cuadrado de la función de onda es la densidad de probabilidad, ajá, de estas partículas, ¿sí? Después, esa función de onda va junto con un hamiltoniano. Esto lo debería de poner en otro color, que se me olvidó. Entonces, eso va junto con un hamiltoniano y hay algunas transformaciones, porque el hamiltoniano mejor lo ponemos en coordenadas polares. Ajá. Y entonces, cuando lo ponemos en coordenadas polares, aparecen restricciones y esas restricciones se llaman los números cuánticos. Ajá. Esas ecuaciones tienen una característica peculiar que se llaman ecuaciones diferenciales. O sea que tienen siempre un diferencial con respecto a tanto, a teta, con respecto a phi, con respecto a r. Pero esas restricciones son lo que llamamos los números cuánticos. Ajá. Ahora, si ya esa función la aplicamos para el átomo, entonces ya tenemos los números cuánticos para algún átomo en específico. Ajá. Lo que podemos resolver bien es para el hidrógeno. Es la única que podemos resolver con facilidad. Las otras, algunas no se pueden, son demasiado complejas pues nos conformamos con la del hidrógeno. Ajá. Después viene una separación radial y angular y nos van a quedar funciones de onda en parte radial, una sección de la función de onda parte radial y otra función de la parte angular. O sea, nos quedan dos partes, la parte radial y la parte angular. Eso nos da el beneficio de que podemos resolver las ecuaciones diferenciales. Ajá, ya no están pegadas phi y teta, como inicialmente lo estaban. Y al evaluar los números cuánticos en esas funciones phi, nos da lo que llamamos ahora los orbitales. Evaluamos n, l y m, que son los números cuánticos que salieron de estos procedimientos, en la función de onda radial y angular, y a eso le llamamos orbitales. ¿Sí? Hasta aquí de esa parte conceptual, ¿hay dudas? Profesor, Sí. entonces los orbitales ya no serían como los círculos que dibujábamos con el modelo de Bohr. No, ese modelo de círculos es un concepto que funcionó hasta los años 1905, 1900 y cachito. Ajá. Pero no funciona para muchas cosas, especialmente cuando hacen ustedes un experimento con espectroscopia, que eso lo van a hacer todos ustedes, empiezan a tener problemas porque la energía no corresponde. Y eso es porque a esos experimentos describen la realidad y el modelo de Bohr no tiene en cuenta LIM. Entonces, ese modelo de Bohr es un modelo pues que puede ayudarnos a entender la repulsión del electrón y el núcleo, que el concepto de que a lo mejor existe una órbita, ajá, pero eso está lejos de la realidad. La realidad es que tenemos todos estos números cuánticos más otro del que no he hablado, que se llama el spin, que después vamos a ver. Pero el concepto que tenemos es que existen orbitales y esos orbitales están en 3 dimensiones. Entonces, si se fijan, hemos llegado hasta el punto en que el electrón deja de ser una partícula, sino que ahora tiene una onda, por eso tiene una función de onda. Ajá. Tiene una densidad de probabilidad de aparecer en algún lado
y ese lado le llamamos orbitales. O sea, el lugar donde hay mayor densidad de probabilidad, a eso le llamamos orbitales. ¿Sí? Entonces el orbital va a ser como una función evaluada y nos va a dar como cierta forma. Sí, cierta forma. Es la función evaluada de N, L y M en este de aquí. Ajá. Ahora nos va a dar una forma. Encontré en internet unas gráficas muy... déjenme la otra página. Disculpe, Sí, para la radial angular, ahí ya es cuando se toma lo del átomo de hidrógeno. cuando qué, perdón, no te escuché bien. Para la separación radial y angular, o ahí todavía no, y es hasta evaluar N, L y M. Puedes separarla, pero para saber exactamente qué sistema vas a estudiar, tienes que aplicar esa ecuación de Schrödinger a un sistema, porque aunque la energía cinética es igual, la energía potencial depende del sistema. Si la aplicas a un hidrógeno, la energía potencial, pues es la de la atracción del núcleo y el electrón. Ujú. Entonces, desde el inicio, la ecuación de Schrödinger solamente sirve para el átomo de hidrógeno. Sí. O otros, por ejemplo, si lanzas un electrón que anda volando en un sincrotrón o así, también sirve, porque esa energía potencial va a cambiar. Pero en el caso de nosotros como químicos, no la podemos aplicar a muchos átomos. Vamos a ver una aproximación después de cómo hacerle para aplicarla. Bueno, entonces esas gráficas de las funciones, del cuadrado de las funciones de onda, que dijimos que le llamamos orbitales, no sé, hace muy grande que quedamos. Les voy a poner la página. Me pareció que estaba bien. Entonces, la parte angular tiene esta forma. Entonces, la parte angular es una esfera para el caso del S. Este es el 1S. El 2S debe de también tener una esfera. El 3S también debe de ser una esfera. El 4S es una esfera. Todos los S son una esfera. Lo único que va cambiando es el número cuántico principal. Pero el número cuántico principal sí trae repercusiones en el cambio de la parte radial. Si se fijan, el 1S, aquí adentro, la probabilidad de encontrar el electrón en el 1S es toda uniforme. Aquí no hay nodos. Ajá. Hay un máximo, vimos, y empieza a disminuir aquí en el centro. Ajá. Vimos esa gráfica. Si quieren, ahorita la pongo de nuevo. Pero en el 2S hay otro nodo, o sea, quiere decir que hay una parte aquí en medio donde es poco probable encontrar el electrón. Aquí afuera hay mucha probabilidad, en el centro hay cero probabilidad y aquí hay un intermedio donde también hay cero probabilidad. Eso le vamos a llamar que hay un nodo. Ajá. Hay una sección del 2S donde dentro de la esfera no es probable encontrar el electrón, que es esta línea que está aquí marcada. Luego vamos al 3S. Ah, pues en el 13 hay más nodos. Hay una parte donde hay cero probabilidad de encontrar el electrón, que es esta línea, y aquí hay otra sección donde también hay cero probabilidad de encontrar el electrón, y en el centro hay cero probabilidad. O sea, no es que sea una esfera simple, sino que es una esfera donde tiene capas y en ciertas secciones de esa capa es más probable encontrar el electrón que en otras. Y así sucesivamente vamos con el 4S y el 5S y van apareciendo nodos y nodos y nodos. Ajá. Eso lo sabemos con la gráfica de la función radial que les mostré la vez pasada. Ujú. Que ustedes van a ir graficando. Ahora, ¿qué ocurre en el 2P? Pues que no, la forma angular no nos da una forma de una esfera, sino que tenemos estos lóbulos a los cuales llamamos lemniscatas. Ajá. Entonces, son de diferente color porque se les pone un signo para identificarlas, pero no es la carga. Si ven un signo dentro de este lóbulo, no significa que sea la carga que tiene el signo, sino que es un signo de la función nada más. Ajá. Entonces, el P son tres tipos de P. Quedamos que este sería el P, subíndice ¿qué?
¿Cuál sería el subíndice? PZ. PZ. ¿Por qué? Porque la función tiene una Z por ahí, pero principalmente ustedes pueden recordarlo porque este lóbulo está sobre el eje Z. Ajá. Y hay tres tipos de P. Si hay tres tipos de P, quiere decir que el número cuántico M tiene tres valores. ¿Me pueden decir los tres valores del número cuántico M? -1, 0 y 1. -1, 0, 1. Eso es correcto. Ajá. Entonces, estos son los tres valores -0, 1, perdón, 1, 0 y -1. ¿Sí? Entonces, este orbital sería el P. ¿Me pueden decir el P subíndice qué cosa? ¿Qué letra? X. No, fíjate, PY. PY. ¿Sí? Este sería el PX porque los lóbulos están apuntando sobre X, ajá, sobre el eje X. Aquí está X en esta posición y Y está viendo hacia nosotros. Ajá. Entonces todos los P's serían igual, pero internamente ocurre lo mismo. Vamos aumentando 2 al 3, aquí no aparece el 3, pero empiezan a aparecer aquí secciones donde es improbable encontrar al electrón. Ajá. O sea, la función radial nos dice que a cierta distancia baja la probabilidad. En el 4 debemos de ver más nodos. O sea, entre más grande sea 4P, 3P, 5P y así sucesivamente, vamos a ir encontrando más nodos donde la densidad de probabilidad desaparece. ¿Sí? Que es esta parte, los nodos. Si vemos 5P, pues debe tener todavía más nodos, o sea, hay otras secciones más dentro de este lóbulo donde la densidad de probabilidad de encontrar al electrón es nulo, ¿sí? Les voy a poner la página para que la vayan viendo, me gustó esta, pero ya hay muchísimas páginas, ¿no? De hecho andaba buscando alguna donde pudieran buscar ustedes, que pudieran mover, así girar. Luego viene el 3D. Entonces, si es 3D, ¿cuánto vale LE de león? 2. 2, es correcto. D significa que L es igual a 2. Entonces, si L es igual a 2, ¿cuántos posibles valores de M existen? M de 5. mamá. 5 valores. Ajá. Entonces sería desde 2, 1, 0, -1 y -2. Y esos valores les pusieron nombres, ¿no? DXY, DXZ, DYZ, DX cuadrada, Y cuadrada y Z cuadrada. Ajá. Y esas tienen las gráficas que se encuentran aquí. Ustedes van a encontrar una gráfica, pero nada más en una sola dimensión. Ya desaparecieron. No sé si le doy clic y aparezca. Este era el 3D. Ajá. Entonces, el 3D son estos. Esta está sobre X y Y. Este le llamamos XY. Este está entre X y Z. Este le llamamos XZ. Este se encuentra entre X y Y. Este es XY. Este era YZ, perdón. YZ. Y este está exactamente sobre el plano XY. Entonces es X cuadrada, Y cuadrada. Y el último que está sobre Z, le llamamos Z cuadrada. ¿Sí? ¿Hay dudas hasta aquí de esto? Profesor, entonces, ¿esas figuras las da la parte angular? Las formas las da la parte angular y el tamaño la da la parte radial. Ah, ok. Obviamente, aquí ya están involucradas las dos, porque aquí esta parte, o sea, la forma de que tú digas, la diferencia este es el 3D, entre el 3D y el 4D es de que aquí apareció otro nodo, y eso se debe a la parte radial, porque la parte radial dice que a cierta distancia va a aparecer cierto nodo, pero la forma general es igual, si te fijas, una dona con unos lóbulos en medio. Eso viene por la parte angular. Ajá. O Ah, ok, sea, gracias. estas figuras de orbitales son, vienen del cuadrado de la función
Y la función de onda es eso que estuvimos, esas ecuaciones que estuvimos viendo. ¿Sí? Ahora, Sí. entre más sea grande n, pues más nodos va a tener. Por ejemplo, vamos a ver el 7D. Pues el 7D tiene un montón de nodos por aquí. Ajá. Pero tiene a final de cuentas la misma forma. A ver, preguntan en el chat, ¿por qué D es M2? O sea, D significa, es un nombre que le pusieron, D significa diffuse, y le pusieron ese nombre cuando L es igual a 2, L de león es igual a 2. Ajá, Ah, ya es la tabla que nos había dado de la clase pasada, ¿verdad? ajá, sí. Y si L igual a 2, M puede valer desde menos L hasta L. Entonces M puede tomar varios valores. Ajá. Entonces, esos son, vamos viendo hasta aquí los D. Entonces, si se fijan, son las mismas formas para los D, de que está entre X, está entre los ejes Z y Y así sucesivamente. Pero aparecen más nodos, y eso es por la parte de la función radial. ¿Sí? Y vamos a ver el F. Ajá. Bueno, el F, si este valor vale F, esta letra es F, viene de fundamental, y entonces, ¿cuánto vale L de león? 3. 3. 3. Muy bien. ¿Cuántos posibles valores de M de mamá podemos tener? 7. 7 valores. Eso significa que entonces tenemos 7 orbitales diferentes, que sean F, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ajá. Esos tienen una forma un poco más complicada, por eso quería que los viéramos girados. Ajá. Los nombres no son tan comunes, pero sí tienen nombres. Ajá. Tienen, por ejemplo, el que está aquí arriba se llama Z cuadrada, aquí dice, ¿no? From left to right, de la izquierda a la derecha, en la parte de arriba. Dice Z cuadrada, que está completamente sobre Z. Luego vendría Y Z cuadrada. Y Z cuadrada. ¿Por qué? Porque son orbitales que están entre y Z. Y luego dice aquí que viene el XZ cuadrada. ¿Por qué? Porque son orbitales que están entre en X y Z. Ajá. Y así sucesivamente. Aquí pueden ver los nombres de las orientaciones. Entonces también, si nos seguimos, como simplemente vienen de números y números, podemos abarcar 5G y 6H y así. Pero la realidad es que cuando ya tiene tantos electrones, el protón ya no se ve, ya empieza a sentir repulsión con otro protón que esté en el núcleo. Más bien siempre la siente, pero la fuerza nuclear, que es otro tipo de fuerza en el universo, la fuerza nuclear fuerte, los mantiene unidos. Ajá. Pero cuando empieza a ser demasiada la carga, pues es más la repulsión que la fuerza nuclear fuerte, y esos átomos realmente ya no tienen orbitales. Ajá. Por eso hay ciertos elementos en el universo y llegamos hasta cierto punto y no hay otros átomos más, porque pues ya hasta aquí llegan. A lo mejor, pues que sintetizaron un átomo, y duró tantos milisegundos. O sea, pues lo unen y ya en cierto tiempo se separa porque la fuerza nuclear fuerte ya no los puede mantener unidos. Pero pues estas serían según las imágenes. Igual y esto ya no vale la pena. El G y el H, pues ya no vale la pena. Y luego todavía pusieron aquí I. No, pues ya. No sé si en algún átomo sintético que se haya hecho estén hasta el I. Pero pues evidentemente los que vamos a utilizar son los SPD y algunas veces los F. Ujú. Que de hecho son elementos menos comunes, pero sí se manejan. ¿Duda de qué significa estas gráficas y qué cosa es una orbital? ¿Por qué una sección está de un color y otra de otra? O sea, ¿por qué hay uno que es naranja, blanco, naranja? Vamos a empezar por aquí. Por ejemplo, este es amarillo y este es blanco.
Eso quiere decir que hay un signo en la función, por eso les decía que a veces les ponen más y un menos. Alguna parte de la función tiene un signo contrario y por eso se le pone un más y un menos. Ujú. Es para distinguir esa parte de la función. Y de hecho ya después, cuando vean otras teorías, esa parte es importante. Bueno, a lo mejor explicamos un poquito después en orbitales moleculares. Cuando se unen estos átomos con otros átomos, resulta que se unen con esta parte, esta sección con otro amarillo. Ajá. Cuando hay enlaces, se une la parte amarilla con la parte amarilla y la parte blanca con la parte blanca, porque las funciones tienen cierta simetría. Ujú. Pero ahorita lo que importa saber es de que tienen una sección y pues el signo de la función es diferente, simplemente. Ujú. Profe, ¿cuáles eran las lemniscata? Lemniscata es esta parte. Así, este dibujo blanco es la lemniscata y esta parte amarilla es otra lemniscata. Sí, Alejandro, ¿Lo de la miscata nada más es para las P o es para todos? para todos. Alejandro, Ah, ¿quieres preguntar algo? yo tenía duda bueno, entiendo perfectamente cuando dice que, por ejemplo, es PY o PYX o Ujú, sí, XY, ajá, pero lo que no entendía era de dónde salían los cuadrados, porque vi que muchos se traen sí. un exponente al cuadrado, eso es lo que no Y entendí. los que dicen D tienen exponentes al cuadrado. Bueno, a lo mejor eso no lo van a hacer en la serie porque esa está un poco más complicada, pero simplemente cuando haces las funciones que vimos de psi, las separamos en la parte radial y en la parte angular. ¿Sí? Que vimos la clase pasada unas funciones bien largas, ¿ah? Que tienen un nombre que se llama esféricos armónicos y etc. Bueno, el polinomio de Laguerre y Legendre y etc. Tienen unas funciones bien largas. Cuando tú evalúas n, l y m, ahí te va a quedar una función polar. Y resulta que cuando conviertes esa función polar a coordenadas cartesianas, que eso no lo vamos a hacer en la clase, pues te queda en las coordenadas cartesianas, queda una parte de la función dice x cuadrada y y cuadrada. Ajá. Y debido a que tiene esa sección, ese término x cuadrada y y cuadrada, dijeron, pues para simplificar, vamos a ponerle x cuadrada y cuadrada. Y este lo tiene. Entonces, este z cuadrada, le aparece un z cuadrada ahí en esos términos, y x cuadrada y cuadrada, le aparece en esa función, esos términos, y por eso se llaman así. O sea, estas son gráficas, de hecho, esto es lo que estamos viendo, son gráficas de esas funciones. ¿Sí queda claro, Alejandro? Oh, sí, ya queda claro. Gracias. Arturo. Sí, profesor. Bueno, o sea, lo que estamos viendo son como esas regiones de probabilidad donde se Ajá. puede encontrar el electrón. De densidad de Este, probabilidad. Ajá, sí, sí. sí, Pero bueno, hay una cuestión que no he entendido, incluso creo que ni al menos el libro que estamos revisando, sí. no da una respuesta así muy clara, o a lo mejor no la he entendido, Ujú, de finalmente, ¿por qué si el electrón, bueno, que es carga negativa, y el protón, que es del núcleo que tiene carga positiva, ujú, este, desde el punto de vista de la atracción colómbica, ¿por qué no se ujú. juntan, no? O sea, y por qué tiene preferencia en estar en esas regiones Ajá, que el colapso de ambas partículas, ¿no? El núcleo con el electrón. ajá. Bueno, digamos que esa pregunta también lo resolvimos desde que antes del modelo de Bohr, ¿te acuerdas que hubo alguien que se llamaba Rutherford? Y dijo, Sí, pues el electrón está ahí girando y es una partícula y así, ¿no? Entonces sí, nosotros empezamos a calcular eh, las a qué frecuencia debería de girar para que eso fuera cierto, lo del modelo de Bohr, para que eso fuera real. Y resultó que si eso fuera cierto, el electrón cada vez empezaría a acercar más, y entonces cada que se acercaría más, lo que ocurriría es que emitiría mucha radiación. ¿Te acuerdas de ese ejercicio? sí, Que emitiría una radiación muy alta. Bueno, pues dijimos, eso no ocurre en la realidad, pero lo que sí ocurre en la realidad es que ahí la energía
está cuantizada, que ese es el dilema de todo esto que estamos viendo. Ujú. El electrón no puede andar en cualquier lugar donde se le pegue la gana. Aquí hay prácticamente cero densidad de probabilidad de encontrarlo. Y aquí también hay cero probabilidad de densidad de encontrarlo. Debido a que el mundo que conocemos está cuantizado, o sea, el mundo, toda la energía, la luz, la carga eléctrica, todas las partículas está cuantizada y solamente se rigen por ciertos espacios donde pueden estar en el mundo y ciertos niveles energéticos. Ajá, que todo está relacionado a esa constante de Planck H. O sea, todo va a dar a final de cuentas a ese punto, a ese valor de la naturaleza. Entonces, resulta que el electrón, nosotros quisiéramos que fuera continuo, como nosotros lo conocemos en el mundo grande. Ah, pues en el mundo grande tú puedes caminar de un lado a otro y pasar de aquí a acá, pero resulta que en el mundo microscópico eso no es válido, no ocurre. Y eso es una restricción. De hecho, hay algo que luego no vimos, que son los postulados de la mecánica cuántica, pero postulado es algo que partes de ahí. O sea que tú partes para explicar algo. Ajá. Y no hay Sí, un fundamento detrás de ese postulado. Si en cierto ok. momento, en 50 años o no sé, porque pasaron muchos años para que entendiéramos esto, pero ya llevamos más de 100 años, 120 años, y esto sigue funcionando a la perfección. Si en cierto momento este modelo se quiebra y alguien puede explicarlo de otra forma, pues ya utilizaremos ese modelo para entender las cosas, pero al momento funciona perfectamente y no tenemos problemas con este mundo cuantizado. O sea, ya entendemos que el mundo está cuantizado y por eso el electrón no llega aquí. O sea, acuérdate que no es que el electrón sea un punto o una partícula que ande aquí, sino que es como una onda, un gas, algo que anda aquí. Yo diría que es una onda que anda en esta sección, nada más. O sea, no está aquí, no está acá, no está acá, sino que es una onda Una que onda anda por estacionaria. aquí. Sí, exacto, es la palabra. Es una onda estacionaria que anda en esta sección, pero no se puede acercar aquí porque esa región no es una región válida, sino que como está cuantizado, no puede andar aquí, sino que solamente puede estar en esta sección. Y digamos que como esta es la densidad de probabilidad, eso es estadístico. Siendo estricto, podría pasar de que en una millonésima de segundo la onda se escape por aquí, en esta sección fuera del óvulo, pero la Sí, densidad de probabilidad es muchísimo, muy baja y es mucho más alta la densidad de probabilidad de encontrarla en esta región. ok. ¿Sí? Sí, digamos que la respuesta que podemos dar hasta ahorita sería, pues, así es la naturaleza, ¿no? O sea, Pues sí, porque parte de un postulado. ajá, Ajá. Bueno, son 4 o 5 postulados, que no me los sé de memoria, pero ese es uno de los postulados. Y hemos observado que así es la naturaleza. Obviamente yo te lo estoy diciendo a nivel más muy superficial, probablemente ya haya investigación de muy alto nivel en donde expliquen o traten de explicar algún fundamento, ¿no? Pero al claro, momento pues yo no estoy especializado en esto, digamos que ujú, mi área es otra cosa, digamos que eso ya sería algo más concerniente a, a estudios de mecánica cuántica física, ¿no? Ya no nada más así para nuestro nivel conceptual que necesitamos. ok, Ujú. sí, gracias. De nada. Una pregunta. El Sí, signo de la lemniscata entonces no tiene que ver con la ubicación en el plano. Es que creo que eso es lo que me está confundiendo, porque, o sea, hay una positiva en el cuadrante positivo, ¿no? sí. Pero luego veo que hay una negativa, pero en un cuadrante que es bueno, que tiene parte positiva y una positiva en un cuadrante donde está todo negativo. Ujú. Voy a reconfigurar tu pregunta para que quede claro dos. Esta parte es más, porque aquí está, tú dices más, y esta parte debería de ser menos, porque aquí hay el menos z y el menos x, es a lo que te refieres, ¿no, Fernanda? Sí, Sí, pero no tiene absolutamente nada que ver con lo del cuadrante. Es un signo que aparece en la función simplemente. Ajá, no tiene nada, absolutamente nada que ver
con lo del cuadrante. Además, acuérdate que esta quedaría, son gráficas originalmente en coordenadas polares. Entonces aquí las ubicas en coordenadas cartesianas, pero se hicieron, el signo de la función cuando lo graficas, lo ves en coordenadas polares. Y por eso aparece que estos dos son más y estos dos son menos. Ajá, porque se hizo en coordenadas polares. ¿Y eso físicamente afecta en algo? O sea, Sí. ¿se diferencia entre el blanco y el rojo? Sí, te digo que después vamos a ver que cuando hay un enlace de un orbital molecular, el enlace se hace blanco con blanco o rojo con rojo. No se hace blanco, no se cruzan este con este, digamos. Si tú quieres otro átomo igual, y luego cuando lo quieres enlazar, por ejemplo, pones este rojo con este blanco, resulta que no se da ese enlace. El enlace se da entre los rojos. Ajá. Luego pregunta Ángel que si se quiere crear un átomo. O sea, cuando se crean átomos, o sea, se sintetizan, se le llama, esa sería la palabra, átomos. ¿Cómo se le hace para evitar esa repulsión por la fuerza nuclear? No, la fuerza nuclear es lo que los atrae. O sea, hay 4 fuerzas en el universo. La electromagnética, la gravedad, la fuerza nuclear fuerte, la fuerza nuclear débil. Son las únicas 4 fuerzas que conocemos. Entonces, la fuerza nuclear fuerte es la que mantiene los protones unidos. Pero después hay tanta repulsión de la fuerza electromagnética, o sea, la ley de Coulomb, que repele el más con más de los núcleos y ya la fuerza nuclear fuerte, pues queda superada. Ajá. Ahora, cuando lo sintetizan, ¿qué es lo que hacen? Pues los arrancan con mucha fuerza, de modo que por unos segundos estén juntos los átomos. Es lo que hacen. Ajá. Bueno, ya nada más vamos a ver cómo se grafica y ya vamos a ver. Entonces, ¿cómo tienen que hacer la gráfica? Un ejemplo, ¿no? Este de aquí esto lo voy a poner, este es acá. Este es otra vez el ángulo. Entonces, tengo ángulo en grados, 10, 20, 30, 40, 50, 60, hasta 180. Este programa, que es como Excel, es una hoja de cálculo, tienes que ponerle en radianes. Entonces aquí le puse aquí arriba en radianes. Entonces convertí los 10 grados a radianes. Estos son los mismos grados, pero en radianes. Y luego esta es la función seno. Entonces el seno del ángulo que se encuentre aquí. Ajá. O sea, de la celda en B2. Ajá. Bueno, entonces me da, para el ángulo 0.17, me da un valor de 17. O sea, ángulo 10 grados. Para el ángulo 20 grados me da 0.34. Esos son los valores, ¿no? Para 30 grados, aquí me da un medio. Para 90 grados me da 1. Para 150 grados me da, y así, ¿no? A ver. Sí. Ahora, ¿cómo lo pasamos a la gráfica polar? O sea, si ustedes tienen una gráfica polar, es un pedazo de papel con esta forma, ¿no? Que tiene esta. Y entonces, ya le puse ahí los puntos. Entonces dice, para el ángulo 10, cada rayita son 10 grados hacia arriba. Son 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 y 90 grados. Ajá, o sea, y luego hacia acá. Hasta acá serían 180 grados. Y esta línea de aquí nos indica el valor. Entonces, para 10 grados, dice que es 0.17. El valor de este sería, esto lo voy a poner por acá. El valor de seno de 10 grados sería 0.17. Entonces, en 10 grados vamos a poner 0.17. 0.1, 0.12, 0.14, 0.16 y aquí 0.17, 0.18 y este es 17 y cachito, ¿no? Entonces ese sería sobre esta. Este es el primer punto. Luego para el segundo punto, 20 grados, o sea, esta línea, ¿no? La que sigue. 20 grados
y dice que el valor es 0.34. Bueno, para 20 grados sobre esta línea. Ajá. Bueno, aquí quedó chueco porque no le puse exactamente 20. Me falló aquí graficar. Digamos que lo grafiqué con otro programa y no está exactamente 0.20. Entonces 0.20 y 0.34. 0.3 y luego 0.32, 0.34. Nos vamos sobre este arco y entonces aquí están para sería exactamente aquí abajito, ¿no? Este es un valor aparte. Y así se van graficando, se van poniendo los puntos. Y resulta que para la función seno aparece esta bola, así, que se parece mucho si le subo la resolución, si le subo con el otro programa, le voy a poner 36 puntos. Bueno, pues se parece esta bola y así. Si le subimos más, le voy a poner 100 puntos. ¿Sí? Pues aparece, bueno. Y ustedes les acabo de enseñar las gráficas. Eso quiere decir que la función de los orbitales debe tener algo que son senos y cosenos, ¿verdad? Porque tienen esta forma, se parece esa forma igualita a la que vimos. Entonces, sí, son gráficas, las que les estuve enseñando en 3 dimensiones, son gráficas de senos y cosenos. ¿Sí? Y así las deben de ir construyendo ustedes. Una pregunta. Sí. ¿Pero por qué toca el 0? ¿Que no supuestamente en el 0 estaría el núcleo y no lo tocaría? Sí, ¿O ya me pero confundí? sí, esa es la densidad de probabilidad, la probabilidad dentro de esta región. Pero en este puntito, aquí cerca del 0, cerca del núcleo, entonces en realidad aquí la densidad de probabilidad es 0, ¿no? O sea, está en el mero borde. Es como un límite. A ver, uno por uno. A ver, ¿cómo? Ay, perdón, que sí era como un límite, entonces. Sí, es un límite donde es el borde donde no llega. ¿Por qué son 180 y no 360? Pues simplemente yo hice esa gráfica de 180. Tú puedes hacer la gráfica de 360 si, bueno, ¿qué es lo que hay que hacer, no? De 360. Yo nada más hice la gráfica de la mitad. Ajá. Para que aparezca el otro lóbulo también hay que ver que ahí hay otra función. Ujú. Pero si se fijan son gráficas de senos y cosenos. ¿Sí? Bueno, vamos a... sí, terminas, Pame, en el siguiente tema. Yo creo que sí, Bueno, o sí, justito, pero fue supongo que sí. 25, 26. Bueno, pues vamos a pasar al siguiente tema. Todavía les quiero volver a dar la parte de las funciones, esas que vimos, pero las voy a acomodar de otra forma. Hay otras funciones acomodadas de otra forma y a lo mejor se les hace más fácil. Pero eso lo vemos ya después, sí. Voy a dejar de compartir. Y bueno, ¿Dónde que puedo Fernando iba- descargar ese programa? este programa para graficar es gratuito. Si quieren usan mismo script que está aquí. Se llama GenuPlot, es gratuito, es este que está aquí. ¿Me lo podría poner en el chat, por favor? Es que no lo entendí. ¿Cómo? El nombre del programa Sí, por favor. es este que estoy poniendo. Ok, es Es que que no no estoy. está. Sí, perdón. Es este que está aquí. GNUplot. Es gratuito. Ok, gracias. Es un programa para graficar cualquier cosa. Ok. Ya está compartiendo, ¿verdad? Sí. Ok. Hoy vamos a ver ya otro tema, que es el 2.3. O sea que ya casi llega el examen, qué emoción. Que se llama Introducción a la espectroscopía atómica, transiciones entre los niveles energéticos. Creo que la palabra espectroscopía hasta el momento en el que ustedes van de sus materias no la han escuchado. O si sí, ¿alguien sabe qué es? ¿O a qué se dedica la espectroscopía? ¿O de plano nadie? Yo creo. A ver. Cuando estábamos estudiando, no recuerdo si era lo del cuerpo negro,
se supone que cuando los electrones pasaban de un nivel a otro, liberaban como un poco de energía, ¿no? Y esa energía era como algo que se podía ver en un, ¿cómo lo hacían? Es que usaban esto de la luz blanca, cómo se descomponía, ajá. Y según lo que ocurría o el átomo que fuera, se veía como es un patrón de luz, ¿no? Sí, ese es como un caso particular. Más o menos tienes la idea. No sé quién me habló, pero es como un caso particular. Pero en general, la espectroscopía es la rama de la ciencia que se dedica a estudiar la interacción que tiene la radiación electromagnética con la materia. Ese ejemplo que me diste, creo que, ¿quién fue? ¿Ángel? Sí. Ajá, es un caso particular de una interacción de la radiación electromagnética con la materia. Entonces, pues existen distintos tipos de interacción que van a ver en sus otros cursos del futuro de sus materias más a fondo, pero hoy nos vamos a basar en dos, que ahorita les voy a decir cuál. Uno de estos tipos de interacción de radiación electromagnética con materia puede ser la absorción, la reflexión, la refracción, la difracción, la emisión, la dispersión, la fluorescencia, la fosforescencia, la fotoluminiscencia, entre otras. Todo esto va a ser dado porque tú estás poniendo a interaccionar esta radiación electromagnética, ya sea en el UV visible, infrarrojo, lo que sea, con una materia y se van a producir distintos fenómenos. Los que vamos a ver aquí en la estructura de la materia van a ser la absorción y la emisión. ¿Ok? Entonces, cuando ponemos a interaccionar cierta radiación electromagnética con los átomos, podemos producir transiciones entre los niveles energéticos. Podemos tener dos casos. Uno de ellos es que cuando la energía del fotón que le vamos a incidir de la radiación electromagnética coincide con la diferencia de energía de esos niveles energéticos que tiene tu átomo, se va a producir una promoción del electrón a otro nivel energético. O sea, vamos a incidir una energía, pues con nuestra fórmula Hni, sobre nuestro átomo y va a estar este electrón en un estado. Aquí le puse el estado 1, que sería el estado basal, y cuando hacemos incidir esta radiación con una energía parecida, bueno, una energía igual a esta diferencia de energías entre el estado 1 y el estado 2, va a haber una promoción a un nivel de energía superior y va a estar en un estado excitado. ¿Ok? Y esta diferencia de energía siempre va a ser dada por la energía del estado final, que en este caso del ejemplo sería la 2, menos la energía del estado final. El otro caso de estas transiciones energéticas sería al revés, cuando el electrón se va a encontrar en un estado excitado y este se relaja a su estado basal o a uno de inferior energía, se va a dar una emisión de energía. Igual, esta emisión de energía va a coincidir entre la separación de estos niveles energéticos. Ahora es al revés, el electrón está en un estado superior, se relaja y va a dar una emisión de energía. Y nuevamente vamos a tener que esta diferencia de energías va a estar dado por la energía del estado final menos la energía del estado inicial. Pero ¿qué función de energía o qué fórmula, por así decir, de energía tendríamos que ocupar aquí? Pues vamos a empezar con la energía Pame, de un órbita. ¿Qué? ¿Podrías regresar tantito? Ajá, es que... Sí, claro. Es muy ¿Para rápido, anotar o es Pame. duda? Ay, voy muy No. rápido. Sí. Ajá, sí, ¿no puedes ir un poquito más despacio, por favor? Ok. O sea, ¿lo vuelvo a explicar? Una pregunta. Sí, por Sí. favor. Ok. En el primer caso, solamente puede ser si es exactamente igual. Si es mayor, no puede como que promoverse aún así y que lo demás se disperse o algo. No, porque vamos a estar, acuérdate que estamos en cosas continuas, ¿no? Digo discretas, perdón, no es continuo. Si es exactamente el valor de energía que coincida con esta diferencia de energía, se va a dar una promoción. Acuérdate que aquí hay otros niveles. A lo mejor y es mayor la energía y nos llega a un nivel superior, pero debe de coincidir exactamente con la diferencia de energía del nivel 1 al nivel, no sé, 3 que quieras ir, porque tenemos estados discretos, no continuos. Entonces, si se alcanza, si se pone una energía como que
necesaria para promoverlo hasta, o sea, un poquito más de la necesaria para promoverlo al nivel 2, pero no la suficiente para llegar al nivel 3, entonces no se mueve o se va al 1, al 2, perdón. O sea, una energía para llegar al 3, pues llega al 3. No, o sea, ¿O digamos, cómo? una energía que no es tan fuerte como para que llegue al 3, pero es un poquito más fuerte de la necesaria para llegar al 2, o sea, como que está intermedio. No se mueve o sí se mueve al 2 y la demás energía como que ahí se quedó. Pues no se daría esa promoción porque no llegaría, quedaría como que en medio y no hay nada, bueno, no hay un nivel posible en medio. Se quedaría pues en su estado de donde partió, porque no llega ni al 2 que tú dices ni al 3, entonces no habría esa promoción energética. Ah, ok, entonces aunque técnicamente le sobraría energía para llegar al 2, no se promueve al 2. Ah, porque acuérdate que es lo que te digo, son discretos, no continuos, no hay un intermedio aquí. O sea, entre por ejemplo, aquí no hay un intermedio, no podría llegar, se quedaría en el 1. Ok, gracias. Ok, entonces, repito, ¿todo? ¿Esta parte? ¿O ¿Puedes cuál repetir me había dicho? ajá, lo del estado excitado? Ah, ok, o sea, el caso como 2. Ajá, bueno, a mí sí, por favor. O sea, la parte del estado excitado es cuando el electrón se encuentra en un nivel diferente de su estado basal, que en este caso, el estado basal es cuando n es igual a 1, ¿ok? Cuando tenemos este caso de que el electrón se encuentra en un estado excitado y este se va a relajar, o sea, va a descender de niveles, se va a producir una emisión. En este caso, el ejemplo está en el nivel 2 y regresa al estado 1. Dice que va a volver a su estado basal. El estado basal es el nivel de mínima energía, pero a lo mejor ya está en el 3 y se relajó al 2, ¿sí? Pero siempre que haya ese descenso de niveles, se va a producir una emisión. Y al revés, cuando esté estudiando la energía que la absorbe, pues va a ser una absorción de energía, ¿sí? En general. ¿Ya voy más lento o sigo yendo muy rápido? Así está bien. Ah, sí, ya que va a ¿Y Carla. Sí. siempre ese descenso del electrón va a ser como de uno en uno? Por ejemplo, del 3 al 2 y el 2 al 1, ¿o puede ser del 3 al 1 directamente? Hay distintos tipos. De hecho, eso lo van a ver más adelante en sus clases de, creo que de fundamentos de espectroscopía, que si va de 1 a 1 es un tipo de relajación. Si va del, no sé, del 3 al 2, se llama otro tipo de relajación. Creo que es de Stokes y de anti-Stokes. Algo así. Sí puede ir como por pasos, o sea, del 2 al 3, o del 3 al 2, o del 3 directo al 1. Sí puede hacer esos como brincos. Puede ir de pasito a pasito o desde el estado excitado donde está hasta el estado basal. Ok, gracias. Pero sí, eso lo van a ver más adelante, así bien detalladito en sus cursos de espectroscopía. Y está pues bastante interesante, la verdad. Una pregunta, sí creo que ya me confundí. O sea, este brinquito de energía se da que pasa de un tipo de orbital a otro tipo de orbital o dentro del mismo orbital. No, son los niveles de energía. Acuérdate que este es el número cuántico principal y tienes tus niveles energéticos. Entonces aquí tienes el número cuántico principal, 1, 2, bla, 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 bla. Y va a pasar del estado del número cuántico, del nivel de energía, no sé, 2 al 1, 3 al 1. ¿Ok? Es lo que vamos a ir viendo un poquito más adelante en las diapositivas que siguen. Ah, ok, gracias. Sí, ya quedó claro esta parte. Entonces, ¿los niveles energéticos pueden estar dentro de un mismo orbital? Ajá, acuérdate que tenemos el 1S, el 2S, el 3S, el 2P, el 3P, el bla, 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 bla. ¿Sí? Sí. El 3D, el 4D, el 4F y eso. ¿Ok? Ah, ok. Entonces, ya a lo que sigue, necesitamos una forma aquí de energía para aplicar esta operación, por lo que vamos a tener que usar el cálculo para la energía de un orbital 1s. Para eso, de lo que vimos en la clase pasada, habíamos llegado a describir las funciones de onda para el átomo de hidrógeno, y una de ellas era pues la función de onda para un orbital 1s.
que como pues ya vimos, tiene su parte radial y su parte angular. Ahora, ¿qué se les ocurriría a partir de la función de onda que podríamos hacer para encontrar la energía que va a tener este orbital 1s? ¿Qué se les ocurre? Así tiene una función de onda, que ya la vimos la clase pasada con Marco, que tiene su parte radial y angular. La cuantización del momento angular podría ser. No, algo que hemos visto que hasta venía como en el examen. Si tienen una función de onda, ¿qué le hacen para obtener? Aplicar el operador de energía. Ah, exacto, que sería que tendríamos que resolver la ecuación de Schrödinger. ¿Ok? ¿Cuál es la ecuación de Schrödinger? Bien fácil. ¿Ya no se acuerdan? Que el operador hamiltoniano Ajá. bueno, se le aplica a la función de onda y eso es igual a la energía por Ajá. la función de onda. Exactamente. Este es el operador hamiltoniano. Si se acuerdan en la clase del martes, ya vimos completo lo que es el operador hamiltoniano, porque si se acuerdan al principio, solamente habíamos visto la parte de la energía cinética. Entonces ya vimos lo que es la energía potencial y es de esta forma. Tenemos nuestra interacción coulombica que corresponde al operador energía potencial y el que ya habíamos visto de la energía cinética que tenía menos h barra cuadrada entre 2m por nabla al cuadrado. Entonces lo que tendríamos que hacer es aplicar este operador hamiltoniano a nuestra función de onda de nuestro orbital 1s para obtener la energía que va a ser el eigenvalue de esta fórmula, digo de esta función. Esto no lo vamos a hacer porque ya nos hemos dado cuenta que les cuestan harto trabajo las matemáticas, pero si lo quieren revisar ya está en la página de YouTube del curso, explicado pasito a pasito. Es bastante sencillo, solamente nuestra función de un 1s le aplicamos el operador, simplificamos y vamos a encontrar la ecuación de energía. Se los mando en un ratito al Telegram para que lo revisen paso a pasito, o si lo quieren hacer ustedes a mano para que vayan practicando sus mates, pues mejor. ¿Ok? Sí, gracias. Entonces, pues ya, aplicamos el operador hamiltoniano y se va a obtener que la energía para la función de onda tiene esta forma, menos K, que es la constante de Coulomb, Z, que es el número atómico, E, que es la carga del electrón, entre 2 veces el radio de Bohr, multiplicados por 1 entre el número cuántico principal, que es n al cuadrado. Aquí están nuestras unidades. ¿Qué hora es? Y si nos da, yo creo que sí nos da tiempo. 2:19. Sí, gracias. Y quiero ver qué unidades va a tener esto. Tienen que hacer un análisis dimensional ahorita como de ejercicio para que me digan qué unidades tiene esta constante que tenemos aquí, porque pues ya sabemos que el número cuántico es adimensional. Les doy unos 4 minutitos para que hagan este análisis dimensional y encuentren aparte el valor de esta constante, porque nos va a dar una conclusión un poquito interesante. A las 2:24 vemos. ¿O creen que les quede más rápido? Pues está bastante fácil el análisis dimensional. ¿Es Newton por metro? Ajá, Newton metro cuadrado sobre Coulomb. Este es Coulomb y este es pues metro. ¿Quedaría ya al final como Newton por metro? No. Acuérdate que tienes que ir desglosando unidades. Para que te quede justo la unidad. Daría Joule, ¿no? Exacto, da Joule. Y es lógico, ¿no? Porque esto es una energía. Nos tiene que dar unidades de energía.
Esto es adimensional, entonces aquí vienen metidas las unidades. Z también es ¿Cómo? adimensional, ¿no? Exacto, Z es adimensional y N también. Entonces quedaría así. Yo lo fui desglosando para que les quede claro. Newton, metro cuadrado, coulomb cuadrado por coulomb cuadrado, que es de este. Este es adimensional, entonces nos lo ponemos entre metro. Después tenemos que desglosar el Newton, porque no sabemos de dónde viene. El Newton es kilogramo, metro cuadrado, segundo cuadrado. Pues coulomb cuadrado con coulomb cuadrado se cancela, ¿ok? Después, metro con metro se cancela y nos queda kilogramo, metro cuadrado, segundo cuadrado, que eso es joule. ¿Y qué valor numérico le salió? Cuando tenemos una Z igual a 1. Nada más es meter pues, el valor de las constantes. ¿Y alguien ya lo tiene? A mí me da 2.18 por 10 a la menos 18. Exacto. Nos da que cuando Z es igual a 1, es 2.18 por 10 a la 18 joules, que al hacer este cambio de unidades a electrón volts nos da 13.6 electrón volts. ¿Se acuerdan de alguna constante que valía esto del curso que hemos visto? Que digan, 13.6 me suena a una constante. ¿O no se acuerdan? Es la constante de Rydberg. Exacto, muy bien. Esta es la constante de Rydberg. Entonces, ¿qué conclusión importante podemos llegar? Que para el caso del átomo de hidrógeno o átomos hidrogenoides, al resolver la ecuación de Schrödinger, el postulado que hizo Bohr con su modelo de los átomos y Rydberg, que experimentalmente calculó esta constante, obtenemos que el valor de energía va a ser lo mismo. Y ya esta energía nos va a poder ayudar a calcular los valores de energía cuando tenemos esas transiciones entre niveles. ¿Ok? ¿Sí vieron cómo está todo interconectado, al menos para el átomo de hidrógeno? Porque ese sí se puede resolver numéricamente de forma exacta. Sí. Sí, Eso es algo, pues, interesante. Ya para todos los demás, pues ya no sirve tanto. Pero al menos para el átomo de hidrógeno nos salió muy bien. Entonces, pues aquí tenemos nuestros niveles de energía, nuestros orbitales S, P, D y F. Y esto es como un repasito de lo que vimos con Marco. N es el número cuántico principal, que pues son números enteros. L es el número cuántico azimutal, que va de 0 a n-1. M es el número cuántico magnético, que va de menos L, 0 y L. Y pues aquí tenemos, porque nadie me preguntó, porque al principio le puse aquí 1 phi de 100 y les dije que ese era del 1s. Este es para el n, L y m. Si quisiéramos escribir la función de onda general, de aquí si fuera, no sé, la 2p, pues tendría siendo 2, 1 y ya dependiendo de si es x, y o z. A mí se me hizo raro el 100, pero pensé que se habían equivocado en la presentación. Híjole, imagínate si se me hubiera equivocado y no me dices, está todo mal la información, me hubieras dicho, Alejandro. Y ya de Sí, aquí una salió, por disculpa. eso al principio salía phi de NLM, para el 1s vendría siendo 100, y ya pues van jugando con las propiedades de cada número cuántico, ¿no? Y les van saliendo sus orbitales. Ahora ya como para aterrizar lo de las transiciones en estos 5 minutos que quedan, hay un ejercicio súper facilito, que es un electrón de un átomo de litio se encuentra en un estado excitado en el nivel energético n igual a 5. Se relaja y llega a su estado basal. Calcule la energía de la radiación emitida. Este es nuestro diagramita, aquí está el electrón, se relajó y va a desprender una energía. ¿Qué es lo que tendrían que hacer? Pues calcular esa energía con la energía final menos la energía inicial. ¿La respondemos o la hacen de tarea moral? Está súper fácil. La respondemos. ¿La respondemos? Ok, va. Entre todos para que no nos tomemos tiempo. ¿Cuál es entonces la ecuación base que usaríamos aquí?
El delta de energía es igual a energía final menos energía inicial. Ajá, esa sería una de las ecuaciones base, pero ¿cuál es la ecuación de energía? Que es la que acabamos La que de... acabamos de ver, ¿no? La de Ah, menos, exacto, menos K. exactamente. Entonces, vamos a ver qué datos tenemos. Tenemos pues ya nuestra constante, que es la que calculamos. Aquí no le estamos poniendo la z, acuérdense, porque es diferente. Una n inicial igual a 5, una n final igual a 1, y nuestro z es igual a 3. ¿Por qué? Porque es un átomo de litio. ¿Ok? Sí, sí, sí. Ya para el procedimiento, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo que nos dijo la persona que no supe quién era, que dijo que era la diferencia de energías, que es la final menos la inicial. Quedaría de esta forma. Solamente es una pues factorización de la constante menos la energía, digo, 1 entre n cuadrada de del nivel final menos 1 entre n cuadrada de la inicial. Y ya prácticamente solamente sustituir los datos que tenemos. Ahora sí que píquenle rápido a la calculadora y vean qué nos da. De hecho, anteriormente habíamos hecho un ejercicio así, ¿no? Bueno, por eso Un es que ejercicio me dio. así, exacto. Ajá, sí. De Pero transición de energía. ¿con qué lo hicimos? Utilizando la El fórmula de de Bohr, Bohr. ¿no? Exacto. Era lo importante de ver esa comparación de que para átomo de hidrógeno, usando Rydberg, que fue experimentar, Bohr, que fue ya usando la cuantización, y Schrödinger utilizando la función de onda, para átomo de hidrógeno nos salía lo mismo. ¿Ya tienen el numerito? ¿Ya les salió el número final de la diferencia de energía? No puede ser negativo, ¿sí? Ahorita vamos a ver qué significa eso. Bueno, ¿cuánto te salió? Menos 2.04 por 10 a la menos 17. Pues, a mí me sale igual por 10 a la menos 17, pero no menos 2.4. A lo mejor hay algún... ¿A unidad. 2.04? Me da 1.88, pero pues por 10 a la menos 17, entonces está como en el mismo orden de magnitud. Aquí que salga negativo, no es que haya energías negativas, sino que por convención, aquí que estamos viendo una emisión, ¿ok? Lo que es como lo que pierde, lo que sale. Ajá, lo que sale. Y si fuera una absorción que fuera del 1 al 5, sería una absorción y sería lo que entra. Es como en termo, ven que si es negativo es que pierde y si positivo que gana o algo así, aquí igual. De hecho, si lo hacen al revés, el inicial menos el final le sale el mismo número, pero con signo positivo, porque pues a final de cuentas estamos viendo la diferencia de energía que hay del 1 al 5. ¿Sí? Sí. Nada más Sí, el sí. menos es convención porque es una emisión y ya positivo sería para una absorción. O sea que Órale, si fuera desde, o sea, está en su estado basal y lo excitas, entonces ahí sí saldría positivo, ¿no? Ajá. Si te das cuenta sería lo mismo porque que quedamos que era esta diferencia de energías tenía que coincidir con la separación. O sea, es lo mismo la separación que hay de 5 a 1 que de 1 a 5. Nada más el signo menos sale pues porque es una emisión. ¿Ok? Sí, sí, sí. Sí, queda Bien, claro. quedamos justo en el límite. Yo tengo una pregunta, por ejemplo, si te piden nada más la pura energía en, por ejemplo, no sé, en una tarea, ya no se pondría el menos porque es como lo que está saliendo, ¿no? Y la energía en sí es como 1.88 por 10 a la menos 17 Ajá, joules. Ah, ajá. vale. Este te digo es nada más como para diferenciar de que fue una emisión. Porque te digo, si lo haces al revés,
del inicial menos el final te va a salir igual a 1.88, porque como les dije hace ratito, es la diferencia de energía que hay del 1 al 5, y va a ser igual si es del 5 al 1, ¿no? Pero si nos piden saber, bueno, absorción, si es absorción o emisión, lo podríamos ver con el diagrama, ¿no? Con el que nos piden. Ok. Exacto, si es absorción o emisión, lo puedes ver desde el diagrama tú solito, pues va de uno más grande a uno más pequeño, pues se va a emitir. Si es al revés, pues necesita absorber para que pueda subir. Ah, vale. ¿Sí? ¿Ya todo bien? Sí, gracias. Ok. Quedamos justos con 1 minuto. Gracias, Pame. Sí, igual así cuando me vean que me voy turbo, me dicen. Oye, es que o ponía atención o copiaba y sí era importante. Entonces, por eso. Ok, sí me dicen y le bajo de velocidad. Vale, gracias. Muchas gracias, Pamela. Nos vemos. Sí, Gracias, Pame. de nada, de nada. Gracias. Se portan bien. Éxito en sus clases. Gracias, Nos vemos, Pame. Adiós. cuídate. Muchas Gracias, buen gracias. día. Gracias, profe. Muchas gracias, buen día. Bye, Bye, que les bye. vaya bien. Igualmente. Que tengan buen día. Hasta luego. Gracias. Bye, que les vaya bien.